Chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases virtuales del curso de Historia Universal para el aula de Pre-1. Ya estamos en el capítulo 24, culminando el año escolar, y el tema del día de hoy es la paz armada, es decir, los momentos antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, ¿de acuerdo? Acá en esta paz armada vamos a conocer principalmente cómo se va a dar la formación de los bloques políticos que ustedes conocen como la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿de acuerdo? Y también algunos acontecimientos o momentos de tensión que van a llevar a cabo países, ¿no? Que son cercanos a estas potencias como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, entre otros, ¿de acuerdo? Principalmente son potencias industrializadas, porque ustedes saben que ya hemos hablado, ¿no? De los dos procesos de industrialización, es decir, que van a desarrollar una maquinización. Entonces, luego de todo este proceso de industrialización, viene, ¿no?, la formación de estos bloques políticos, y también vamos a ver que no solamente va a afectar a estas potencias, sino también a estos países cercanos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, va a afectar a Marruecos y a la península de los Balcanes, ¿no? Donde uno de los países que está dentro de este territorio es Grecia, Bulgaria, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, acompáñenme a conocer un poco más acerca de la paz armada. Paz armada, y tenemos una imagen donde se está formando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos representantes de la Triple Alianza, y acá tenemos, ¿no?, nuevamente el mapa, y acá dice Triple Alianza, está en rojito, ¿no? Tenemos Italia, Austria-Hungría y Alemania. Y Triple Entente tenemos a Reino Unido, Gran Bretaña o Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? Entonces así está, como se dice, dividido estos dos bloques políticos. Y acá vemos cómo, ¿no?, mediante sus alianzas van a formar estos bloques políticos, ¿de acuerdo? Iniciamos primero definiendo qué es paz armada. Dice, se conoce como paz armada al periodo de la historia mundialmente europea, comprendido entre los años de 1879, finalizando el siglo XIX, y 1914, ¿no?, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, donde los principales estados europeos vivieron en paz, ¿no? Bueno, esa paz entre comillas, porque realmente lo que estaban haciendo es forjar alianzas, estrategias, y también, ¿no?, empezando una carrera armamentista, ¿no? Pero con una creciente rivalidad económica, principalmente por el proceso de industrialización y una acelerada competencia y carrera armamentista para una futura guerra, ¿no? Si hacemos una comparación en lo que está ocurriendo durante todo esto, ¿cómo se puede decir? Durante todos estos años, y lo que está ocurriendo en el Perú, vemos en Europa, sí, ¿no? Cada una de estas potencias se está preparando militarmente porque próximamente van a enfrentarse a un conflicto, ¿no? Está entre sus planes porque primero quieren obtener más territorios para que sigan desarrollando su proceso de industrialización, y además, ¿no?, inicia esta competencia porque por cuál de estos países va a ser la potencia mundial, ¿no? Va a estar primero liderando. Entonces también por ese motivo que inician todo, ¿no? Todo un proceso para que en el futuro se enfrenten en una guerra, ¿no? Y vemos por el lado peruano que el único que estaba desarrollando esta carrera armamentista va a ser Chile, y vemos que Perú y Bolivia realmente no tuvieron ningún interés, ¿no?, por fortalecer sus ejércitos y comprar armamentos, ¿no? Entonces ahí vemos una comparación para que ustedes se den cuenta cómo estas potencias sí tuvieron toda la intención y elaboraron todo un plan, ¿no? Y vemos acá que también tienen alianzas, ¿no? Alianzas entre, por ejemplo, Alemania, Italia y Austria-Hungría, ¿no? Vemos aquí que tienen intereses, ¿cómo se puede decir?, parecidos, y de esa manera van a unirse, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir con la Triple Entente. También ellos tienen intereses parecidos y entonces se van a unir y van a defenderse, ¿no? Entonces, pero acá es, como se dice, es más certero de que quizá
puedan vencer en la guerra, porque cada uno de estos países eh, se ha preparado militarmente, ¿no? A diferencia que si hablamos de la guerra del Pacífico, vemos que Chile sí se prepara, pero Perú y Bolivia no, entonces en vano se alían porque al final van a terminar perdiendo, ¿no? Entonces eso vendría a ser la paz armada, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las características? En primer lugar, la carrera armamentista y fortalecimiento del ejército de los países pertenecientes a un bloque político, ¿no? Es decir, todos estos personajes, o perdón, estas potencias van a fortalecer a su ejército, van a preparar militarmente a su ejército, ¿no? Para una futura guerra. Algo que no ocurrió durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Porque el Perú, al final, ¿a quién va a acudir? A las montoneras, a las guerrillas, ¿no? A pobladores que quizá no tienen la misma preparación militar, pero obviamente, ¿no? Tenían que salir del apuro. En cambio, acá no. Acá vemos que todas estas potencias tienen, ¿no? El dinero necesario, la riqueza necesaria para que puedan fortalecer y preparar a su ejército, ¿no? Luego, la gran competencia económica entre los países altamente industrializados, ¿no? Ahí tenemos a Inglaterra, tenemos a Alemania, tenemos Estados Unidos, Japón e Italia, ¿no? Pero de todos estos países, los que realmente ingresan, casi finalizando durante la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda, son los países de Estados Unidos y Japón, ¿no? Mientras que el resto sí, ¿no? Tiene unos conflictos, ¿no? Y, principalmente por territorios, y eso va a generar, ¿no? Una gran tensión en todo el continente europeo. Luego, la formación de bloques económicos y militares para la defensa de sus intereses. Y tenemos aquí, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Y ahora conozcamos los bloques políticos. Tenemos primero a la Triple Alianza, ¿de acuerdo? Va a estar integrado por Alemania, Austria-Hungría e Italia. El país impulsor para la formación de este bloque político y económico será Alemania, bajo el impulso de su canciller Otto von Bismarck, ¿de acuerdo? Luego, los antecedentes para la formación de esta triple alianza será la Liga de los Tres Emperadores y la doble alianza entre Austria-Hungría y Alemania, ¿no? Por ejemplo, la Liga de los Tres Emperadores se va a realizar en 1872 y vemos que es una entrevista que se realiza en Berlín entre los emperadores, que es el Kaiser alemán Guillermo I de Alemania y luego Francisco José del Imperio Austrohúngaro y también el zar ruso Alejandro II, quienes quisieron participar en el encuentro, y nació lo que conocen como también la Armonía de los Tres Emperadores, y va a ser integrado, ¿no? Por Alemania, Austria-Hungría y Rusia, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser uno de los primeros antecedentes para que luego se forme el bloque político y económico conocido como la Triple Alianza. Y luego está, ¿no? Lo que les estoy mencionando, la doble alianza entre Austria-Hungría y Alemania se realiza en 1879 y vemos aquí que el principal enemigo de Alemania era Francia, ¿no? Que fue derrotado en la guerra franco-prusiana en 1871, hecho que va a generar el revanchismo, ¿no? Por parte de Francia luego de haber perdido en esta guerra, y el deseo de recuperar territorios que habían sido otorgados ahora a Alemania, que son Alsacia y Lorena, ¿no? Por ejemplo, va a ser por el tema de estos territorios que luego Francia va a unirse, ¿no? En la Triple Entente con los otros países. Y bueno, ¿no? Alemania también, ¿no? Va a formar su bloque político. Es por esos territorios de Alsacia y Lorena, ¿de acuerdo? Entonces, esos van a ser los antecedentes de la Triple Alianza, ¿de acuerdo? Nuevamente, quienes lo integran: Alemania, Italia y Austria-Hungría, ¿no? Austria-Hungría es solamente un país, ¿de acuerdo? Hasta ese entonces, y luego ya se va a dividir. Luego está la formación de la Triple Entente en 1907. Los integrantes van a ser el país de Gran Bretaña o Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? El impulsor para la formación de la Triple Entente es Inglaterra, con su afán de buscar aliados para consolidar el dominio de las posesiones coloniales, ¿no? Ustedes saben que Inglaterra tenía posesiones coloniales no solamente
en Asia, sino también en África y también, bueno, ¿no? En lo que vendría a ser Oceanía, ¿de acuerdo? Luego dice los antecedentes para la formación de esta triple entente es principalmente, ¿no?, el acuerdo militar entre Francia y Rusia en 1892 y luego la Entente Cordiale en 1904, integrado por Inglaterra y Francia, donde si hablamos, ¿no?, de la Guerra del Pacífico es como el tratado secreto, ¿no?, el de una alianza para no permitir la agresión por parte de otros países, ¿de acuerdo? Entonces, esos van a ser los antecedentes, nuevamente, acuerdo militar entre Francia y Rusia, y luego la Entente Cordiale, eh, realizado entre Inglaterra y Francia, un tratado de no agresión entre ambos países y obviamente también de protegerse frente a cualquier ataque que puedan a tener de la Triple Alianza, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí vendría a ser, ¿no?, la introducción al tema de la paz armada, porque luego vamos a ver, ¿no?, algunos conflictos que obviamente no implican del todo la participación de estas potencias, pero sí, ¿no?, van a como influenciar en estos territorios. Dice, en las dos primeras décadas del siglo XX, Europa vivió algunas crisis diplomáticas internacionales, ¿no? Son más crisis diplomáticas, ¿de acuerdo? Así como algunas guerras de carácter local, que no van a repercutir en todo el continente, que pudieron haber provocado un conflicto mayor y a gran escala, que no ocurrió debido en parte al recurso de la diplomacia, ¿no? Porque llega a un acuerdo, los famosos tratados, y vamos a tener acá dos conflictos, ¿ya? Tenemos la crisis marroquí que se da en dos oportunidades y la guerra balcánica que también se da en dos oportunidades, ¿de acuerdo? Iniciamos con la primera crisis marroquí o también conocida como la crisis de Tánger en 1905, ¿no? ¿Cuál es la causa para que se desarrolle este conflicto? La pretensión de Alemania por colonizar Marruecos, ¿no? Eh, y obviamente Marruecos era dominio de Francia, ¿no? Entonces ustedes saben que hay un conflicto entre Francia y Alemania, ¿no? Luego de que Francia perdió dos territorios como Alsacia y Lorena, y entonces Alemania quería seguir, ¿no?, perjudicándolo, y obviamente ya no solamente anhelaba esos territorios que había obtenido, sino que ahora también anhelaba tener el dominio de Marruecos, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser el desencadenante o el problema de este conflicto? La visita del Kaiser Guillermo II al Tánger, en Marruecos, y su proclama de no permitir que Marruecos pasara a ser dominada por una única potencia. Es decir que, en pocas palabras, estaban faltando, ¿no? A Francia, porque decía, Guillermo II mencionaba que Marruecos no debía ser solamente colonia francesa, ¿no?, sino que también podía ser dominada por otras potencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que manifestó Guillermo II. Y entonces, cuando Francia, enterada de esta situación, va a amenazar a Alemania con declararle la guerra, ¿no? Entonces, vemos acá que es la primera tensión, ¿no?, entre las potencias, porque vemos que Alemania quiere seguir afectando territorialmente a Francia y obviamente Francia va a responder a ello, ¿no? Pero sin embargo no va a pasar a mayores porque se logra llevar a cabo una solución, ¿no? Y la solución será que se da una conferencia de Algeciras para culminar, ¿no?, con este conflicto. Se llega a un acuerdo, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Luego está la segunda crisis marroquí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Envío de un buque cañonero alemán al puerto atlántico marroquí de Agadir. Dicho puerto era un enclave estratégico, era el mejor puerto de la zona entre Gibraltar y Canarias. Y la solución para este conflicto será la conferencia de Agadir, donde Alemania reconoce el protectorado de Francia en Marruecos a cambio de una parte importante del Congo francés. Nuevamente están, como se dice, ¿no?, en una lucha por territorios, ¿no? Vemos nuevamente que acá Alemania se reivindica, ¿no?
acepta que Francia es protectora o domina Marruecos, pero a cambio de algo, ¿no? Es decir, no acepta sin intereses, sino por un interés de por medio. Y eso va a ser porque Francia le va a dar una parte del Congo, ¿no? Que está en territorio africano y va a ser ahora, va a estar bajo dominio de Alemania, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera culmina esta segunda crisis marroquí, nuevamente mediante acuerdos diplomáticos. Y ahora tenemos la crisis de los Balcanes, ¿no? Tenemos aquí dos crisis de los Balcanes, ¿de acuerdo? Dice, el espacio geográfico de los Balcanes, conocido como el polvorín de Europa, fue el escenario de continuos conflictos entre las potencias mundiales por el control de sus recursos. Para el año de 1906, tanto Rusia como Austria reanudaron su política imperialista en los Balcanes. Bosnia y Herzegovina eran territorios con mayoría musulmana que habían permanecido bajo el dominio turco hasta 1877. A partir de entonces pasaron a depender administrativamente de Austria-Hungría, que finalmente las anexó a su imperio en 1908, provocando la frustración de Serbia, que aspiraba a la formación de la Gran Serbia, que luego va a ser conocida como Yugoslavia. Dicha anexión no provocó ninguna guerra porque Rusia, aliada de Serbia, accedió a los planes de Austria al igual que Turquía. Entonces acá vemos, ¿no?, que se está anexando el territorio de Bosnia y Herzegovina al Imperio Austrohúngaro, ¿de acuerdo? Al Imperio Austrohúngaro. Y obviamente no se llega, ¿no?, a un conflicto porque al final todos están de acuerdo. ¿Está bien? Y luego tenemos la Primera Guerra Balcánica, ¿no? Por ejemplo, dice, lugar, península de los Balcanes y mar Egeo. El problema, se enfrentaron las naciones balcánicas reunidas en la Liga Balcánica, son Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, contra el Imperio Otomano, ¿no? El Imperio Turco. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al Imperio Otomano y repartirse los territorios balcánicos, ¿no? El fin va a ser el Tratado de Londres en 1913. Por dicho tratado, Turquía pierde todos sus territorios europeos, salvo Constantinopla, mientras Albania logra su independencia, ¿no? Acá tenemos la Primera Guerra Balcánica. ¿Cuál era el fin? Expulsar al Imperio Otomano, ¿no? Y bueno, al final, ¿quién va a ser perjudicado? Turquía, ¿no? Porque pierde sus territorios europeos y solamente permanece Constantinopla, ¿de acuerdo? Y finalmente está la Segunda Guerra Balcánica, ¿no? Tenemos ahí lugar nuevamente Península de los Balcanes. El problema será Bulgaria contra sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumania y el Imperio Otomano, ¿no? Dice, derrota búlgara y firma el Tratado de Bucarest, por el cual Bulgaria cede Macedonia a Serbia y Grecia, Adrianópolis al Imperio Otomano y Dobruja a Rumania, ¿no? Al final, Bulgaria va a irse en contra de la antigua Liga Balcánica y termina perdiendo y sucumbiendo ante ellos, ¿no? Va a otorgar territorios que antes eran de su posesión, ¿no? Y ahí tenemos la imagen. Y bien, chicos, eso vendría a ser, ¿no?, la paz armada, ¿de acuerdo? A esta armada también se le llama la Bella Época o la Belle Époque. Y acá tenemos una lectura, ¿no?, que la voy a leer brevemente antes de desarrollar las 10 preguntas. Dice, durante las 3 últimas décadas del siglo XIX hasta 1914, la sociedad europea experimentó una enorme fe en la ciencia y en el progreso de la humanidad en el contexto del imperialismo. Por ello, la Bella Época responde a una visión nostálgica del pasado europeo anterior a 1914, como un paraíso perdido tras la selva, trauma de la Primera Guerra Mundial y todas sus consecuencias nefastas para la humanidad. La ciudad europea que simbolizó el avance científico, cultural y artístico de esa época fue París.
pues ahí se llevaron a cabo exposiciones universales en el año de 1889 para celebrar el centenario del estallido de la Revolución Francesa, siendo símbolo de dicha exposición la Torre Eiffel, construida para la ocasión, y en el año 1900, donde se expusieron los adelantos científicos y técnicos de la humanidad, como la iluminación eléctrica y los automóviles, ¿no? Entonces acá estamos hablando más del plano cultural, ¿no? De la famosa Bella Época, que está muy relacionada a la paz armada, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un auge o un avance científico, cultural y artístico, y también, ¿no? Estamos viendo una carrera armamentista para una futura guerra, ¿de acuerdo? Y bien, ahora vamos a desarrollar las 10 preguntas de su clase y después nos despedimos de este año escolar, ¿de acuerdo? La primera pregunta dice, una de las características de la paz armada fue la formación de bloques políticos militares antagónicos, ¿no? Y ahí tenemos la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿de acuerdo? Luego dice, la Liga de los Tres Emperadores de 1872 fue conformada por Alemania, Austria-Hungría y Rusia. En 1904 se conformó la Entente Cordiale y estuvo conformada por Inglaterra y Francia, ¿de acuerdo? Los países que conformaron la Triple Alianza en el contexto de la paz armada fueron los siguientes: Alemania, Austria-Hungría e Italia. En la crisis marroquí o de Tánger en 1905, las potencias mundiales protagonistas fueron Alemania y Francia, ¿no? Principalmente Alemania, porque quería quitarle ¿no? todo el dominio que tenía Francia en Marruecos, ¿no? Luego, una de las zonas más convulsionadas durante el periodo de la paz armada y luego escenario del estallido de la Primera Guerra Mundial fue la zona de los Balcanes, conocida como el polvorín de Europa. Dicho lugar se hallaba en el continente europeo. El fin de la Primera Guerra Balcánica, 1912-1913, se dio con la firma del Tratado de Londres, ¿no? Durante la Guerra Franco-Prusiana, en 1871, Alemania logró vencer a Francia, logrando arrebatarle los territorios de Alsacia y Lorena. Y finalmente, ¿no? No es característica ni se relaciona con el periodo de la paz armada. Uso de energía atómica y gran competencia por el dominio del espacio exterior. Eso corresponde a la Guerra Fría. En la Segunda Guerra Balcánica se enfrenta Bulgaria contra sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumania y el Imperio Otomano. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso vendrían a ser las 10 preguntas de su libro, así que por favor desarrollenlo y no olvidarse realizar su organizador visual y estar al día para su revisión de clase, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Bueno, ahí tienen palabras, ¿no? Mías, despidiéndome y analizando un poco, ¿no? Qué fue para mí, especialmente el 2020, ¿de acuerdo? Ya les he mencionado ya en Historia Universal, creo que se les envió primero, y si no, pues mencionarles aquí que para mí el 2020 ha sido un aprendizaje, ¿no? Dice, fue todo un reto realizar la educación a distancia, sin embargo, puedo decir que nos esforzamos por seguir trabajando en conjunto, ¿no? Tanto padres, alumnos y docentes. También en otros ámbitos el aprendizaje fue constante, ¿no? El valorar a cada miembro del hogar y familiares cercanos, a cuidar más nuestra salud, a planear cambios drásticos en nuestras actitudes, etc. Por eso, la educación es trascendental en cada aspecto de nuestra vida, te genera un espíritu crítico y te da herramientas para mejorar día a día. Desde mi curso me propuse generar todo lo anterior y creo haberlo logrado. Espero poderlos ver nuevamente y si no, me quedaré con una grata experiencia al haber compartido un hecho histórico que fue la pandemia de COVID-19, ¿no? Muchas gracias, familia Universia. Y bueno, acá, felices fiestas, ¿no? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Que el 2021 sea un año mucho mejor, donde podamos seguir desarrollando nuestras metas, nuestros sueños y
seguir siendo mejores personas, ¿no? Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿no? No olvidarse, por favor, realizar todo lo que se le indica, ¿no? Sacar buenas notas en sus evaluaciones y, ¿no? Esforzarse bastante en la última evaluación, que es como un simulacro, y también, ¿no? Estar al día en sus cuadernos y por favor que sea letra legible, entendible, porque al final los profesores nos vamos a encargar de revisarlo. Tiene que estar muy ordenado, tiene que tener un marco y además de eso, tienen que tener, ¿no? Todos sus organizadores visuales también ahí. Así que muchísimas gracias por todo. Hasta luego.